capítulo 32 de Génesis, versículos 22 al 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Esta es la palabra de Dios. Acerquémonos a ella con reverencia y dirijámonos a nuestro gran Dios en oración. Padre, a ti la gloria en esta hora, bendito y glorioso Salvador. Gracias por tu misericordia, por tu favor al permitirnos reunirnos y poder abrir tu palabra y poder hallar en ella tesoros grandiosos, gloriosos, esperanzadores para nosotros. Gracias también, Padre, por la oportunidad que nos das de levantar nuestra voz y a voz en cuello cantar y entonar estos himnos que son para ti y que honran y glorifican tu nombre. Gracias por las misericordias hasta hoy recibidas, porque vienen de ti y no somos nosotros merecedores de tanto. Oramos para que en tus muchas misericordias alumbre nuestros ojos y podamos ver las maravillas de tu ley. Que sea ella esa lámpara que guía nuestro camino, esa lámpara la cual alumbra hacia la oscuridad de nuestra alma, donde tú deseas que tu luz penetre para que se transforme. Padre, no somos sino barro en tus manos. Ayúdanos, poderoso Dios, por tu Santo Espíritu, ilumínanos. Ayúdanos a entender más de tu palabra, para aplicarla, para vivirla. En el nombre de tu amado Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien. He titulado esta enseñanza: un nuevo nombre, un nuevo hombre. Un nuevo nombre, un nuevo hombre. Y lo que tenemos frente a nosotros es el resultado de algo que ha venido pasando en este capítulo 32. Vamos a hacer un pequeño contexto. Jacob ha continuado su viaje, camino hacia la tierra prometida, la cual Dios le ha dicho que debe emprender. Es Jacob quien ha comenzado ese viaje. Ha salido al encuentro de ese viaje y ese camino 2 ángeles. Y como hay 2 ángeles, Jacob llama a ese lugar Mahanaim, que quiere decir entre 2 campamentos. Un campamento divino
y un campamento el cual él lleva, que es el de su familia y sus posesiones. Esto es lo que están viendo, no sé si se puede ver ya el mapa. Ahí vemos donde está precisamente los puntos donde vamos a estar ubicados. Tenemos allí el punto azul, que es el río, el lugar rojo, que es Peniel, y tenemos también otro punto allí, ¿no? El amarillo, que es donde está Mahanaim, donde está Jacob, y ha colocado a esto este nombre, que quiere decir 2 campamentos. Ha enviado mensajeros a su hermano Esaú. Ya se ha desprendido de Labán, pero viene un encuentro ahora, y ese encuentro es con su hermano Esaú. Ha enviado mensajeros diciéndole sus posiciones, lo que él tiene, ¿sí? Pero los mensajeros vuelven a Jacob y ahora traen un recado de Jacob. Traen un recado para Jacob. ¿Cuál es ese recado? Que Esaú también viene al encuentro, y con él vienen 400 hombres. 400 hombres que vienen también a recibir a Jacob. ¿Esto qué causa en Jacob? Temor. Y no dice el texto temor solamente, dice gran temor. Versículos atrás. Gran temor. Claro, son 400 hombres que no vienen de manera amistosa. Vienen a buscarle, vienen a cuadrar y ajustar unas cuentas pendientes. Son los hombres de Esaú. Así que vienen a recibirlo, y esto causa el temor que lleva a Jacob a orar. Lo que produce a veces el temor en nosotros, ¿no? Que cuando todo marcha bien, nuestro tiempo con Dios mengua. Pero cuando viene el temor, nos impulsa y nos lleva a orar. Pues bien, Jacob se encuentra orando, y ha orado desde el versículo 9 al 12 del mismo capítulo 32, pero luego Jacob tiene una idea, y es con 580 animales que le vienen a la mano, comenzar a distribuirlos por las partes convenientes para que esto vaya mitigando la ira de su hermano, vaya apaciguando la ira que tiene Esaú. Entonces es lo que hemos podido ver. 580 animales que manda por manadas para apaciguar la ira de su hermano Esaú. Ahí lo podemos ver en el versículo 21. Nos decía que después de esto Jacob viene y se queda dormido. Ahí lo tenemos, versículo 21 del capítulo 32, para ya entrar a caminar en nuestros versículos para hoy. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió. Así que ¿cómo se encuentra Jacob en el versículo 21? Dormido en aquella noche. Y la primera parte, el primer anunciado para esta enseñanza es el temor de Jacob. Y lo vamos a ver desde el verso 22, versículo 22 hasta el versículo 23. Así que dice el versículo 22, y se levantó aquella noche. ¿Cómo así? Está durmiendo esa noche Jacob, ¿no? Pero ahora nos dice el texto que se levantó. Es decir, que en esa misma noche, ¿qué pasó con su sueño? Se le fue. Se despertó a medianoche porque no podía consolar el sueño a raíz de la situación que está frente de él. Es una situación delicada. Él tenía algo en su mente que le estaba pasando vueltas y vueltas, rondándole en su cabeza, y tal era esto que no lo dejaba dormir. Y es por eso que en esa misma noche él se levanta. Eran 400 hombres que venían a recibirle. 400 hombres. Y Jacob sabe de que su hermano no viene con una forma amigable de recibirlo. No es con ese fin que Esaú se dirige hacia Jacob. No es para hacer una tregua, no es para hacerle una bienvenida con 400 hombres, una calle de honor. No es para eso. Así que, ¿por qué se comportaba así Esaú? Porque le había quitado Jacob la primogenitura. Por eso Esaú está irritado. Y en el capítulo 27, versículo 41, él había dicho algo, que tan pronto muriera su padre y fuese sepultado, él iba a matar a Jacob.
Y eso le está rondando la mente a Jacob, tal vez en ese sueño. No viene amistosamente, hay algo pendiente y Esaú tiene eso entre ceja y ceja. Gran temor produce esto en Jacob, no es un temor cualquiera, así que él angustiado está pensando en lo que su hermano le había dicho. Jacob sabe que como están las cosas no hay para reconciliaciones en este momento, sino que Esaú está allí y es por eso que él hace lo siguiente. No consuela el sueño y dice el texto, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc, varones, hijos y mujeres. ¿Cuáles eran las mujeres aquí? Recordemos que está Raquel, está Lea, está Silpa, está Bila y están sus 11 hijos, aunque aquí no se menciona su 12ª hija, que es Dina. Ella no está mencionada allí, pero se dice que salió con sus mujeres y sus 11 hijos. Sabemos que de estos 11 hijos vienen y forman parte de las tribus que vendrán. Bien, ahora, y con ellas está ahí Jacob, y Jacob decide pasar el río, el vado, un riachuelo, un arroyo, que cuando hay tiempo de invierno crece. Y es difícil transitarlo, pasarlo, pero en el tiempo que él está caminando, en el tiempo que él está pasando por este lugar, es un arroyo, un riachuelo, ¿sí? Y ahí lo tenemos. ¿Qué hace Jacob? Pasa este arroyo que desemboca en el río Jordán. Ahí tenemos la imagen. Al sudoeste, al norte está a 37 kilómetros, ¿sí?, del norte del Mar Muerto, y al sur del Mar de Galilea. Al sudoeste desemboca, como lo dije, en el río Jordán. Él trata de poner a salvo ¿a quién? A su familia. Esto es lo que nos está diciendo aquí Moisés por medio de esta narración, que Jacob desea poner a salvo a su familia. Imagínense, no duerme, no puede conciliar el sueño. Y esto es lo que él va a hacer. Versículo 23. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que él tenía. Aquí lo hace. Los hizo pasar con su provisión, los hizo pasar con los alimentos, los hizo pasar con todo lo que él tenía. ¿Y con qué se queda él? Con nada. Allá están sus mujeres, allá van sus hijos. Él pasa con ellas, y la razón con la que Jacob hace esto es para él quedarse completamente solo, porque está amedrantado, está asustado, preocupado por el encuentro que tendrá con su hermano Esaú. Y esto le ha robado el sueño, vuelvo y lo digo, por completo, y ha hecho que todo esto se coloque con su familia, sus bienes, sus posesiones, y su familia, sus hijos, sus esposas, y estén a salvo. Y esto trae aplicación a nosotros. Esto nos guía y nos lleva a algo. Y tal vez es que de cierta manera nosotros, y pueda que esté sucediendo a alguien en esta mañana, en algún lugar o en este mismo lugar, tal vez tiene algún problema, alguna necesidad, tal vez hay algo que le roba el sueño a usted en esta mañana. Y le ha robado el sueño anoche, o las semanas anteriores, o días anteriores. ¿Qué cosas nos pueden robar el sueño? La economía, ¿verdad? La economía de nuestra familia, la economía de un país, porque se puede ver afectada, y esto roba el sueño. No solamente la economía, las finanzas de tu hogar, un cónyuge que está siendo cada vez más distante, son cosas que roban el sueño, ¿no? A veces hay problemas, hay circunstancias con nuestro cónyuge. ¿Y qué pasa? Mientras el uno duerme como un bebé, el otro mira hacia el otro lado, ¿y qué lo consuela? Sus lágrimas en sus mejillas. ¿No es así? Esto es real. No solamente lo económico, no solamente son las finanzas, también es un cónyuge que es distante, que es áspero. No solamente esto, también la rebeldía de un hijo. ¿Quién no se ha robado
¿A quién no se le ha robado el sueño el pensar en un hijo? Por sus decisiones, por su conducta, por su forma de actuar. ¿Es quién? Un hijo. Un trabajo que no brinda la seguridad que se espera, también roba el sueño. Y aquí nos encontramos. También nosotros podemos perder el sueño como Jacob lo ha perdido en esa noche que se acuesta y en esa misma noche se levanta y toma a su familia y se va. Con ellos los pasa al otro lado y ahora aquí también podemos estar nosotros. Tenemos momentos de insomnio, tenemos momentos donde nuestros sueños se pierden y nuestra mente comienza a dar vueltas, a pensar, a pensar, a pensar. Y Jacob está en este momento. Así que no es difícil saber cómo se encontraba Jacob aquí, ¿cierto? Porque lo podemos de cierta manera entender. Bien, segunda parte, Jacob lucha antes de amanecer. Versículos 24 al 25. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Qué hace Jacob? Coloca a su familia allá, los lleva, pasan el río, se devuelve, este riachuelo se devuelve y queda completamente solo. Y podemos imaginar cómo está el corazón de Jacob. ¿En qué podía estar pensando Jacob? Aún en el mismo encuentro, porque hay amenazas de muerte sobre él, hacia él. Está preocupado y tal vez en su mente, como nos pasa muchas veces cuando nuestro sueño es robado y cuando pensamos que ya amaneció y hasta ahora son las 2 de la mañana, 1:30, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. ¿Qué pasa en esos momentos? Nuestra mente está trabajando y exagerando. Si hay una situación pequeña, ¿qué hace la mente? La agranda, la agranda, la agranda. Y si alguien miró de una manera descriptiva hacia nuestras vidas, entonces exageramos y nos ponemos a maquinar allí más y más en las áreas que les he nombrado. Económica, finanzas, en el hogar, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros trabajos. A exagerar en nuestra mente. Y esta es la situación en la que se encuentra entonces Jacob. Porque Jacob sabe con qué se va a enfrentar. Pero en medio de su soledad y con sus miedos y sus tormentos ahí en su mente, atormentadores, se da cuenta de que no está tan solo como parece. ¿No? Porque noten lo que dice el mismo texto. Así se quedó Jacob solo. Y usted imagínese pensando que está solo y de repente alguien empieza a cogerlo, a ultrajarlo, porque esa es la manera. Aquí nos dice el texto esto. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Quién era el que luchaba con quién? Jacob, ¿cómo estaba? ¿Es Jacob el que comienza la lucha? No, es ese varón quien comienza la lucha. Ahora aparece entonces aquí de la nada, completamente el pasaje va solo, Jacob ha quedado solo, pero aparece un varón. ¿Y quién es ese varón? Sería la pregunta. Que sale de la nada inesperadamente cuando él cree que está solo y él espera que amanezca. Pues bien, está madrugando, está comenzando ya la noche a desaparecer. Alguien comienza a tomarlo, alguien comienza a forcejear con él, y esto puede producirle algo peor a Jacob. Es un varón real, es alguien de huesos, de carne, que se puede tocar, el que está ahí. Algunos dicen que puede ser una visión, algunos comentaristas, de lo cual yo no estoy de acuerdo. Y dicen, tal vez es una visión como la tuvo en el capítulo, cuando se le aparece la escalera y hay ángeles subiendo y bajando, capítulo 28. O tal vez cuando la tiene, cuando los ángeles le dicen hacia dónde debe ir. Cuando se los encuentra allí, donde él dice campamento.
Pero no, es alguien que verdaderamente se siente que lo está tocando, se siente que lo está cogiendo, se siente que lo está ultrajando. ¿Y quién es ese varón con el cual comienza a luchar Jacob? Pues el versículo 28 y el versículo 30 nos van a decir quién es ese varón. Ese varón es allí, vean, síganme allí en el versículo 28, porque has luchado con Dios. Dice allí, ¿no? Y el versículo 30 dice, porque vio a Dios cara a cara. ¿Quién es ese varón? Dios. Dios no es una visión, es alguien físico que se puede tocar. Y empezamos entonces aquí a entender que no es otra cosa que Dios hecho hombre. Y esto es maravilloso porque es un preámbulo de lo que veremos siglos después de esto. Es Dios hecho hombre, 100% hombre, 100% Dios. Así que esto es lo que se llama en teología una cristofanía, una manifestación de Cristo preencarnado, antes de que fuese encarnado, antes de que naciese de una virgen, antes que naciese en un pesebre, antes que Simeón lo tomase y hablase cosas de él. Ese es el que está allí. Así que, ¿quién está peleando y quién está luchando con Jacob? Dios, Cristo preencarnado. Ahí lo tenemos. Lo veremos más adelante. Ahora, ¿cómo podemos confirmar esto de que es Dios el que está ahí? Por si estos pasajes nos dejan algún vacío. Quiero invitarles que vayan conmigo a Oseas capítulo 12. Oseas capítulo 12. ¿Lo tenemos? Y aquí se relata y se nombra y hace otra vez aparición esta situación que estamos viendo aquí en Génesis. Oseas capítulo 12, versículo del 1 al 5. Si lo tenemos allí. Bien, vamos a leerlo antifonalmente para que podamos conectarnos y seguir la lectura. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumentan continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Versículo 2. Pleito tiene Jehová en el seno materno tomó por el carcañal a su hermano y con su poder venció al ángel. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. ¿No lo confirma esto? ¿Quién es ese ángel? Jehová de los ejércitos. Ese es el que está allí. Entonces es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Está Jacob frente a Cristo preencarnado, lo que se llama hoy en día una cristofanía. Y es el que está allí. Y no va a ser la única vez que lo veremos en la Escritura, ni lo veremos en este libro, ni ha sido la única vez que lo vamos a observar de esta aparición del Señor. Ya lo hemos visto con Sara en Génesis capítulo 16, versículo 11. Lo hemos visto también con Abraham en Génesis capítulo 18, versículo 1, cuando se le aparece en el encinar de Mamre. Lo hemos visto, lo veremos luego con Moisés allí en Éxodo capítulo 3, versículo 2 en la zarza. Lo veremos con Josué en Josué 5:14, antes de pelear en Jericó, cuando Dios le manda a ganar y a conquistar a Jericó. Allí hay una aparición también de Cristo, de Dios allí. Y también con Gedeón en Jueces capítulo 6, versículo 14. Así que a lo largo de la Escritura vamos a ver el Cristo preencarnado, cristofanías, Dios hecho hombre. El Señor nos lo reafirma y allí está, antes de nacer de una virgen.
Y ahora aquí en este versículo 24 lo vemos ayudando a Jacob. Y esto aplica a nosotros también. Si tú haces al Señor tu Salvador, Él será tu ayudador. Él estará contigo para ayudarte en los momentos de dificultad, de tensión, de temor, como lo está pasando aquí Jacob. ¿Quién es el que se aparece? Dios. Pero si lo haces a Él, el Señor de tu vida. Si lo haces a Él, el Dios de tu corazón. Es Dios hombre quien ha iniciado esta lucha. Ha estado pasivo Jacob pensando, pero este hombre viene con él para luchar. Y este luchar aquí en el original tiene que ver con ensuciarse. Así que podemos pintar el cuadro. ¿Cuál era la imagen de esa lucha? Yo me imagino dos hombres levantando polvo, dando vueltas en el suelo, ensuciándose, porque eso es lo que significa luchar. ¿Sí? No es como hoy luchan los hombres hoy en día, que son más fuertes a veces las mujeres. Esta es una lucha donde ellos se están dando vueltas, se están levantando polvo, se están ensuciando, y ahí está. Es una lucha dura y que se va a prolongar hasta poco o pocas horas antes o minutos del amanecer. Y alguien dijo lo siguiente, Arthur W. Pink dice lo siguiente, este autor, teólogo y escritor: Jacob no está luchando con este hombre para obtener una bendición. En lugar de esto, es el varón luchando con Jacob para obtener algún objeto de él. Y ese objeto sería su propia vida. Era para reducir a Jacob a su sentido de sí mismo, la nada. ¿Qué somos nosotros ante Dios? Para hacerle ver qué pobre criatura inútil e indefensa era. Fue para enseñarle a Jacob la lección más importante de las que él recibió en su vida con Dios. Que en la debilidad reside nuestra fuerza. Por más fuertes que nos creamos, por más fuertes y autosuficientes que deseamos y pensamos ser, ¿qué somos nosotros ante Dios? Nada, débiles. Esto es lo que está pasando aquí. Me llamaba la atención lo que dice este autor. Nada es. Mientras nos esforzamos y sudamos y caen grandes gotas al suelo, para Dios eso no es nada. Ahora, así pasa contigo, así pasa conmigo. Entre más luchamos y nos esforzamos y somos autosuficientes, ¿qué pasa ante Dios? ¿Qué somos? Nada. Confiando en nuestras propias fuerzas y amparados en lo que podamos hacer y pensar y crear, imaginar y engañar y usurpar y hacer, ante Dios no somos nada y no seremos nada útil para Dios mientras haya en nosotros esa condición. Mientras haya en nosotros ese pensamiento, no somos útiles en las manos de Dios. Esto nos lo va a enseñar este pasaje. Segunda carta a los Corintios, Pablo dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que entre más débil él, más fuerte es ¿quién? Dios. Jacob está aquí siendo reducido a que deje su autosuficiencia. Está siendo reducido a que deje su propia fuerza por un varón, quien es Dios. Eso es lo que podemos encontrar aquí. De esta manera nuestra fuerza debe ser reducida, hermanos, reducida, hermanas, a que ninguna de las cosas de nuestras fuerzas puedan ser impedimento delante de Dios. Y Evis Carballosa, otro autor y teólogo, dice lo siguiente: este fue el Getsemaní de Jacob, del patriarca, y era correcto que estuviese solo, como lo estuvo el Señor Jesús antes de ser crucificado. Jacob se encontró con Dios totalmente solo. ¿Cómo necesitamos a veces estar nosotros para hablar con Dios? Solos. Cuando todos nos abandonan, cuando llegamos a nuestra casa y solamente se escucha un silencio total.
Cuando atravesamos las calles y no hay nadie, ahí estamos solos. Y ahí está el Hijo del Hombre, totalmente solo, desprovisto de toda ayuda. Así también siglos después el Hijo del Hombre batalló solo en el huerto de Getsemaní para poder cumplir la voluntad del Padre Celestial. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Jacob se encuentra en esa lucha y el varón también está allí. Pero ¿qué vemos? ¿Qué vemos aquí? ¿Que este varón puede con Jacob? No, ojo el texto. Y cuando el varón vio que no podía con él, podríamos decir, pero ¿cómo si es Dios? ¿Cómo no va a poder con él? Vamos a esperar al final. Aquí, hasta ahora, en este versículo nos dice que el varón no podía con él. ¿Y qué tiene que hacer este varón? Es tanto el poder que hay en él que solamente, ¿qué hace? Toca el muslo y de una vez pasa algo en el cuerpo de Jacob. Ese es el poder de Dios. Él está prevaleciendo, Jacob, pero sin embargo está también el poder de Dios, que solamente con tocarle se descoyunta su muslo y queda inmovilizado. ¿Sí? ¿Es más fuerte acaso Jacob que Dios? No. Tocó en el sitio de encaje de su muslo. El varón solo tiene que tocar este lugar y como es una superioridad divina, solamente su muslo se descoyunta ahí. ¿Sí? Se disloca y ahí aparece. Ahí está Jacob y ahí está este varón. Ahora esto trae aplicación a nosotros, así como tú y yo. Así como nosotros también, cuando nos amparamos en nuestra autosuficiencia, cuando confiamos en nuestra propia fuerza, nosotros también tenemos que tener un encuentro como este, como el que tiene Jacob. A veces debemos ser dislocados, ¿no les parece? Porque a veces no dejamos de confiar en nosotros, en nuestra astucia, en nuestra fuerza, en nuestra autosuficiencia. Así es. Y por medio de esto podemos entender que nuestro Señor Jesucristo tiene poder para lograr ponernos de rodillas. ¿Cómo lo está haciendo? Con Jacob. El Señor tiene todo poder para colocarnos de rodillas en cualquier momento de nuestra vida. Él puede humillarnos en el momento donde podemos pensar que estamos en la cima, en el momento donde podemos decir que todo marcha bien. ¿Quién tiene el poder para decirnos, un momentico? El Señor. Y aquí el Señor lo hace con Jacob. Jacob está hecho y está haciendo sus estrategias. Lo hizo para conseguir su primogenitura. Lo hizo también para apaciguar la ira, como lo está haciendo aquí de su hermano Esaú. Pero ahora es Dios quien quiere demostrarle que no es él, que es ¿quién? Dios. Y así tiene que pasar con nosotros. Debemos ser humillados en un momento de nuestra vida. Porque a veces solemos quitar la mirada de Él. Y cuando la quitamos de Él es cuando las cosas comienzan a fallar. Debemos tener siempre la mirada puesta en Dios. Si no, de lo contrario, seremos derribados y ya sabremos cuál fue la razón. Él tiene el poder para hacerlo, para colocarnos boca abajo. ¿Y cuáles son esas áreas? ¿Cuáles son esas cosas que nos ponen boca abajo? ¿Cuáles son esas cosas que nos humillan? Bien, a veces es un dictamen médico. A veces vamos a un examen y ¿cuál es la respuesta? No es una respuesta favorable. ¿Qué tal un extracto bancario? Pides tu extracto y ¿qué ves? Ya no está el dinero que pensabas. O tal vez la deuda ha superado tus límites. ¿Qué tal la palabra de un cónyuge? Eso nos humilla. ¿Qué tal, una vez más, la decisión de un joven en cuanto a qué va a hacer con su vida, en cuanto a su rebeldía, en cuanto a sus decisiones? ¿No eso nos derrumba?
¿No es la manera también de humillarnos, Dios, y decir, hasta aquí tú pensabas que la tenías, pero ahora llegó el tiempo en que verdaderamente te pongas de rodillas y mires hacia mí? En esas áreas, como hay otras más. Pero esperamos a que esto suceda, ¿no? ¿Alguna vez has tenido tu vida arruinada por Dios? Dijo alguien. ¿Alguna vez has tenido tus pequeños propios planes dislocados? Estabas tratando de seguir tu propio camino y hacerlo tuyo en contra de la voluntad de Dios, cuando de repente, de la nada, Dios usó la enfermedad o la pérdida de un trabajo o algún contratiempo severo o una decepción que lo llevó al final de sí mismo para que volvieses a Él? De seguro muchos diríamos, sí. Y esto es lo que está sucediendo con Jacob en su vida. Hay cosas que con Dios podemos decir que nos va a costar, nos cuestan. Nada es fácil, ¿no? Lo que va a pasar acá y está sucediendo no le va a ser fácil a Jacob, le va a costar a Jacob. Es por esta razón que en su gracia Él interviene, viendo nuestra actitud, viendo nuestra forma de actuar, viendo nuestra propia autosuficiencia, y Él nos humilla, Él nos derriba. Eso es misericordia y eso es gracia de Dios, porque Dios al hijo que ama, disciplina. Y hoy tal vez puedes tú estar recibiendo una disciplina, pero también es consolador porque viene de Dios el Padre, si es que estás en Él. Ojo, porque podemos no estar en Él. Tener un conocimiento de Dios solamente, formar parte de una congregación, congregarnos continuamente, pero tal vez no es el Dios y el Señor de nuestras vidas. Un poco de silencio allá atrás, por favor. ¿Lo sugieres? Me avise, hermano, Estanislao. Tercero, Jacob se aferra. Jacob se aferra, versículo 26. Dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ahora este hombre, este luchador divino, dice, déjame ir. ¿No debería ser al contrario? ¿Quién es el más fuerte aquí? Dios. Pero ahora él le dice, este varón a Jacob, déjame ir. ¿Por qué? Porque está amaneciendo. Y esto parece irónico, pero no lo es. Que el Señor, quien tiene todo poder, sea quien tenga que decirle a un hombre débil, mortal, déjame ir. A lo que Jacob, ¿qué le responde? No te dejaré ir si no me bendices. Jacob ha reconocido ante quién está. ¿Sabe que aquel contra que está luchando es cualquier hombre? Porque si fuese cualquier hombre no hubiese pedido lo que está pidiendo. 100% hombre, 100% Dios. Y de Él viene la fuente de toda bendición. De este ser, de este glorioso Dios. Y no será bendecido si lo deja ir. Por eso, ¿cuál es la actitud de Jacob? Aferrarse a Él. Yo me imagino sus manos marcándole la piel, el cuerpo a este varón, aferrado a Él. Porque ¿cómo se encuentra Jacob? Completamente está dislocado, no puede. Lo único que ya tiene es aferrarse a Él. Pero es que si lo suelta, ¿qué pierde Jacob? La bendición, porque él sabe que está ante no cualquier hombre. Y Jacob por sus medios ha conseguido la primogenitura, por sus medios también, de cierta manera está donde está aquí, pero ahora se aferra al varón y le suplica, no te dejaré. ¿Sí ven lo diferente que es cuando actuamos nosotros solos? ¿Sí ven lo diferente que es cuando verdaderamente aceptamos que necesitamos la ayuda de Dios? Eso es otra cosa. Aquella obstinidad de Jacob, su autoambición, su egoísmo, ahora de repente y finalmente está derribada. Es Cristo quien ahora le puede ser la fuente de bendición y no su manipulación.
Es esto lo que pasa allí. Y tal vez muchos hoy han venido así, siendo y actuando de esta manera, sabiendo algo de Él, algo de Dios, pero no verdaderamente aferrándose a Él y sabiendo que de Él viene todo lo que nosotros tenemos. Que aún la cosa más pequeña que para nosotros nos parezca simple, como un simple pestañeo, es por la bendición y la misericordia y la gracia de Dios. Muchos pueden saber de Dios algo, pero no todos están rendidos delante de Él. Y eso es lo que Dios desea ver en nosotros, mis hermanos. Dios no desea un mero conocimiento de la palabra. Dios desea corazones humillados, corazones rendidos, corazones que estén muriendo día a día, día a día, día a día. ¿Por quién? Por agradarle a Él. Eso es lo que vemos. Él es el único quien puede transformar vidas. Nosotros debemos vivir desesperadamente para agradarle a Él, en dependencia de Jesucristo, como lo está haciendo Jacob aquí, aferrado. Podemos creer que hacemos muchas cosas, pero sí hay algo valioso que verdaderamente haremos en nuestra vida, como lo veíamos en nuestro culto anterior, que es que Dios sea el primero en nuestras vidas, que vivamos para Dios. Eso es lo que puede ser importante. Eso es. Juan, capítulo 15, versículo 5 dice: separados de mí nada podemos, nada podéis hacer. Así que, ¿qué debemos decir hoy? ¿Podremos nosotros hacer algo separados de Dios? Nada, nada. Quinta parte, a Jacob se le concede lo pedido. Versículo 27 al 28. ¿Qué dice? Y el varón dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Esta es la respuesta de Jacob. Es Dios preguntando cómo se llama. ¿Sería que Dios no sabía contra quién estaba? Dios lo sabe. Dios es omnisciente. Dios conoce todo. Pero esto es más profundo todavía. Porque ¿cuál es la razón de que Jacob le diga cómo se llama a Dios si Dios lo conoce todo? ¿Saben cuál es la razón? ¿Saben cuál es la razón? Que él mismo confesase con sus labios y mirase hacia adentro quién era él. ¿Y quién era Jacob? Su nombre lo dice: un engañador. Esa es la razón de por qué le preguntan ¿cuál es su nombre? Un suplantador. En realidad esta pregunta es: ¿cuál ha sido tu vida hasta este punto? ¿Quién eres por dentro? ¿De qué estás hecho? ¿Cuál es tu objetivo en tu vida? Esa es la pregunta. Y hoy tal vez Dios le puede estar preguntando a alguno: ¿cuál es tu nombre? No que Dios no lo sepa, sino que quiere ver confesión. Quiere ver que tú aceptes quién eres delante de Él. Y Jacob le está diciendo: soy Jacob, un engañador, un suplantador. ¿No es así? ¿Su propia justicia le iba a servir de algo? No. Lo ha llamado a confesar y para decirle: ante Dios no eres más que un engañador. Y esto pasa con nosotros. Pasa con nosotros también. Nos llama a confesión. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por si de pronto aquí hay alguno que diga: yo no soy tan malo como Julano, o tan mala como Julanita. Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Así que, ¿qué son todos? Apenas abren su matriz. Mentirosos. Lo dice el Salmo, lo dice la palabra. Todos hemos sido mentirosos o somos mentirosos. Y Dios llama a confesar nuestros pecados. Mientras pensamos que todo anda bien, es porque aún no hemos conocido a Dios. Si usted cree que como está viviendo, lleno de mentiras, lleno de engaños, lleno de astucia, y ha conocido a Dios, mi hermano, mi hermana o amigo y amiga, se está engañando. Usted no conoce a Dios.
Si aún la mentira y el engaño y el tapar es para usted una herramienta, es porque aún no ha conocido a Dios. Eso es lo que podemos ver aquí. Versículo 28. Vamos en la recta final. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cuál fue la respuesta del varón? ¿Recibe la bendición Jacob? Claro que sí. Mírenla aquí. No se dirá más tu nombre Jacob, engañador, suplantador. ¿Cuál será ahora tu nombre? Israel, el que pelea con Dios. Su nombre es cambiado. Pero noten que aquí dice que ha peleado con Dios, ha luchado con Dios y con los hombres. Quiere decir que también esto es una ventana y nos corre el velo para hacernos ver que siglos después Dios se haría hombre, porque está peleando con Dios, ser divino, y está peleando con un hombre a la vez. 100% Dios, 100% hombre. Jacob, el engañador. Ahí está, ahora es cambiado por Israel, el que lucha con Dios. Esto quiere decir que se está convirtiendo en una nueva persona. Y eso es lo que somos cuando confesamos nuestros pecados delante de Dios. Eso es lo que somos cuando verdaderamente llegamos y nos humillamos ante Él y le decimos quiénes somos. ¿Saben qué hace Dios? Cambia nuestro nombre. Cambia nuestro nombre. Y ahora te llamarás Israel. Lo convierte en una nueva persona. Una nueva vida comenzará en Jacob. Este nombre es un compuesto en el idioma hebreo, quiere decir Dios domina, Dios prevalece, Dios gobierna, Dios está a cargo. Por eso es que con Israel, ¿quién prevalece? Nadie puede resistirse, nadie puede hacerle frente a Israel y vencer, porque ¿quién está con él? Dios. Y esto sucede cuando nos rendimos a Dios. Por eso cuando alguien se levanta contra nosotros, si es que estamos en Dios, Dios no tardará en interceder y Dios no tardará en sacar a la luz lo que deba de sacar a la luz, y Dios no tardará en obrar a favor de quienes han depositado su confianza y se han postrado ante Él. Está aquí Jacob, cambiando su nombre. Esto sucede. ¿Y qué pasó? Y has vencido. En realidad no fue Jacob quien venció. ¿Sí se han dado cuenta que no fue Jacob quien venció? ¿Quién venció allí? Dios. Porque Jacob fue derribado y Jacob aceptó quién era. ¿Y quién es el que da la bendición aquí? Dios. Así que no es Jacob el que ha vencido. Se aferró y Dios le bendice. Bien, la pregunta de Jacob, versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob pregunta: dame tu nombre, porque él sabe quién está frente de él. ¿Quién es el único que puede bendecir? ¿Qué pregunta es esa? Es Dios. Pero Jacob quiere oírlo, pero Dios quiere no permitirle mucho para que después no ¿qué? Venga la vanagloria. Versículo 30. Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librado mi alma. Peniel, esto es el rostro de Dios. Génesis nos está hablando de que Dios se revela, Dios se muestra. Pero ¿saben qué hace el Nuevo Testamento también? Pablo habla de la revelación de Dios. Y Pablo dice que cuando vemos a Cristo, vemos la imagen del Dios invisible. Ahí estamos nosotros. La oportunidad que ha tenido Jacob, la tenemos nosotros. De la cruz para acá, al ver a Cristo, ¿a quién estamos viendo? A Dios. Vaya privilegio. Y muchos lo ven, le sostienen su mirada un rato y luego siguen de largo y se deleitan en sus placeres, en sus pecados, en sus delitos, en sus inmundicias. Pero no se dan cuenta que es Dios aquel que puede traer a juicio y desatar juicio.
Es tiempo de humillarnos a Dios, ¿no? Es tiempo de saber ante qué Dios estamos cuando vemos el rostro y cuando vemos a través de la Escritura que Cristo se humanizó. Dios se hizo hombre. Eso es lo que vemos. Y dice que fue librada su alma, ¿no? Librada su alma. Eso sucede con un alma que mira a Cristo. Es librada. Nadie puede ver a Dios y sobrevivir. Ninguno de nosotros, como otros lo dicen, que pueden ver a Dios y hablan con Él, ¿verdad? Y dicen que hasta sobreviven y salen y hacen libros. Pero aquí, ¿qué dice? Él ve a Dios y ¿qué? Ha librado mi alma. El que lo ve, ¿quién lo puede resistir? Nadie. ¿Podremos ver a Dios sin que no nos pase nada? Esto es un adelanto para que Jacob vea la gloria futura de Dios, porque un día le veremos cara a cara, como Jacob también cara a cara, y le podremos dar gloria. Versículo 31 y 32. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la vida de Jacob en adelante? Cojo. Así quedó Jacob después de ese encuentro. Y esa no es solo la experiencia de Jacob, es la experiencia de todo aquel que llega a Dios. ¿Qué pasa? Es humillado y su vida es cambiada y comenzará a depender ¿de quién? De Dios. ¿Y hay encuentros que marcan nuestra vida? Sí. Aquí este encuentro y esta lucha ha marcado la vida de Jacob de por vida, porque ahora va a ser un hombre viciado, ¿no? Cojo. Esto es lo que nos está diciendo este pasaje. Cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo, cuando hemos cedido a estar cara a cara con Él, vamos a ser transformados y nuestra vida no va a ser igual. Pero ¿saben qué es lo triste? Que se dice tener ese encuentro y veo vidas completamente iguales. Por los mismos deseos, los mismos placeres, no se pasa por la voluntad de Dios, esto está bien, esto está mal, sino solamente es mi voluntad y Dios lo tiene que aprobar. Esto me gusta, así que a Dios no es tan malo hacerlo, porque me gusta. Cuando Dios dice un rotundo, no proveáis, ¿para qué? Para la carne. Y eso encierra muchas cosas. Pero nosotros aprobamos lo que sí Dios debe aprobar y lo que no. No, es Dios quien lo debe hacer. Y Jacob queda su vida así, cojeando. Versículo 32 y terminamos. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. En la cultura judía, esa parte no se come. Hasta hoy en día. Tienen que llamar a alguien experto en cortes, que hay hermanos que saben de eso, para cortar exactamente sin tocar esa parte. Ahora, lo hacen así porque ellos lo decidieron, no porque Dios lo haya puesto como ley. Pero desde ahí se nos dice que esa parte del muslo no la comen porque esto fue real. Esto no es una historia de cuento de hadas. Y esto para los judíos es sagrado. Por eso ellos no comen de esta parte. No fue impuesto por Dios, fue impuesto por los mismos hombres. Y hasta aquí llega nuestro pasaje. Conclusión de esto. ¿Cuál fue tu encuentro? ¿Y recuerdas el lugar donde luchaste con Dios? ¿Sí lo recuerdan? Yo al pasar por este pasaje recordaba mi lucha, donde tuve que decir: soy Hugo el engañador, soy Hugo el mentiroso. ¿Cuál ha sido ese lugar? Recuérdalo. Si no lo has tenido aún, ven a Dios y ponte frente a Él. Y reconoce y dile: mi nombre es este. Y hasta aquí he sido esto.
¿Cuál es tu Dios? Y aquí vemos 3 marcas, decía un autor, de una conversión verdadera que vemos a través de este pasaje. ¿Saben cuáles son? Primero, ¿qué vimos en Jacob? Una crisis nerviosa, lleno de miedo. Segundo, ¿qué vimos allí? A Cristo. ¿No es eso? El ángel, el varón. Tercero, ¿qué vemos? Humildad. Jacob tiene que ser humillado, caer de rodillas, porque la autosuficiencia no le servía a Dios, ni le iba a servir a Dios para poder hacer lo que va a hacer con Jacob más adelante. Ahí estamos nosotros. Así que, amigo y amiga que en esta mañana nos acompaña, si aún no has tenido un encuentro con Dios, hoy es tu oportunidad. Si aún no has luchado con Dios para que tú te rindas y caigas de rodillas diciendo quién eres y la necesidad que tienes de un Dios misericordioso, hoy es la oportunidad. Y no solamente hablo a los que han venido por primera vez, también hablo a los que se han venido congregando por meses, por años, y tal vez llevan años de conocer a Dios, pero no de vivir para Dios. Es el tiempo hoy. Podemos salir, podemos levantarnos y nos puede caer automáticamente un paro cardíaco y quedar allí. Y Dios te está diciendo hoy, estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, como blanca lana, vendrán a ser. Que vivamos para Dios. Que nuestro corazón se haya preparado para la cena. Oremos.